Bendiciones, mi querido hermano. Hoy vamos a estudiar sobre la apostasía. Ahí vemos el título: Muchos apostatarán de la fe. Mi nombre es Arnaldo Agüero, de Paraguay, adventista, historicista, sostén propio, y vamos a estudiar sobre la apostasía. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado un día más de vida, una oportunidad más, Señor, de arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad. Al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Señor. Que tú hables, Señor, a cada corazón, a cada alma, Señor. Y quedar con un escrito está, porque tu palabra tiene poder, Señor. Dejamos todos en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Bendice a cada uno, Señor, que está viendo este video, Señor. Todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para empezar, vamos a leer la palabra de Dios en Juan 8:31, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Nos dice la palabra de Dios. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravilloso nos dice la palabra de Dios. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la promesa de la palabra de Dios. También leamos Gálatas uno, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios que ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y leamos Juan 5:39. Nos dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio
de mí. Entonces, hermano, vayamos a las Escrituras, a la palabra de vida, a la palabra de verdad. Y la verdad nos hará libre, dice. Y el tema de hoy es: muchos apostatarán de la fe. Vamos a leer primera Timoteo 4:1. Nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos, y nosotros vivimos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es la sana doctrina? ¿Qué doctrina tenemos? ¿La sana doctrina o doctrina de demonios? Y como dice en Juan 8:32, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, nos dice la palabra de Dios. Entonces, para conocer la sana doctrina, debemos ir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido, nos dice la palabra de Dios en Isaías 8:20. Y en 2 de Timoteo nos dice, capítulo 4, versículo 2 al 4, que prediques la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Maravilloso es la palabra de Dios. Leamos Joya de los Testimonios, tomo 3, dice: muchas almas caen bajo el poder de un espíritu de fraude y engaño. Muchos se alejarán de la fe para seguir a espíritus seductores y a doctrina de demonios. No disciernen el espíritu que se ha apoderado de ellos. Aquí espíritu de profecía nos dice que muchos se alejarán de la fe, no de la iglesia, sino de la fe. ¿Qué importa si estamos en una iglesia y si estamos lejos de la fe, de la sana doctrina? En Evento de los Últimos Días, página 151, nos dice: no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Por eso,
La palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vayamos, hermano y hermana, a la palabra de Dios. Y en Salmo 119, 130 nos dice que hace entender a lo simple y a lo sencillo. Vayamos por nosotros mismos a la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Ahí está la sana doctrina. No lo que dice una iglesia, no lo que dice un pastor. Debemos ir a la palabra de Dios, no a hombre. Si vamos con un corazón contrito, queriendo buscar la verdad, Dios no nos dejará en la oscuridad. Aquí Espíritu de Profecía nos dice y nos hace una pregunta. ¿No debe toda persona pues llegar a comprender las razones de nuestra fe? ¿Conocemos las razones de nuestra fe? Y si todavía no conocemos, ¿ya no es tiempo? ¿Ya es tiempo de conocer las razones de nuestra fe? En lugar de tener tantos sermones, debe haber un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Un escrito está. Abriendo las escrituras texto por texto e investigando para encontrar la poderosa evidencia que sostienen las doctrinas fundamentales que nos han guiado hasta donde estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. ¡Qué maravilloso! Vayamos a la palabra de Dios para conocer la sana doctrina. ¿Cuál es la fe adventista, los fundamentos e hitos desde el principio? Aquí en Mensaje Selecto, tomo 1, página 241, nos dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Day, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad, como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Así también nosotros, hermano, ahora debemos estudiar, escudriñar la palabra de Dios en procura de la verdad, en procura de luz y de la sana doctrina. ¿Cuáles son los hitos, pilares o fundamentos de nuestra fe? A la ley y al testimonio. Y acá nos dice, en el libro Otro Poder, página 30,
El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del 4º mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Aquí está la fe adventista genuino, los 7 pilares de la verdad, los fundamentos, pilares e hitos. Y muchos apostatarán de la fe. Aquí está la fe adventista genuino. Y aquí nos dice en Cristo, en el libro Cristo en su santuario, página 21. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlo de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares de verdad permanecen firmes como la montaña eterna, sin ser conmovido por todos los esfuerzos de los hombres, combinados con los de Satanás y su hueste. Recién leímos en Otro Poder, en el libro Otro Poder, página 30, los 7 pilares, los hitos, los fundamentos de la fe adventista. Y aquí nos dice: los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Esos pilares de verdad permanecen firmes como la montaña eternas. ¿Por cuál espíritu está aprobado los fundamentos, hitos o pilares de nuestra fe? Los 7 pilares. Leamos el mensaje selecto, tomo 1, página 241. Nos dice: vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Entonces, ¿qué espíritu? Espíritu del Señor. Entonces, ¿de dónde viene? La sana doctrina.
del Espíritu del Señor. Y en este último tiempo nos dice que muchos apostatarán y escucharán a doctrina de demonios. Por eso es tan importante volver a la sana doctrina, conocer la historia, volver al principio, volver a las sendas antiguas y conocer la fe adventista. Que son los 7 pilares. Y nos dice: pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. A la ley y al testimonio. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Los 7 pilares, los principios fundamentales están basados sobre una autoridad incuestionable. Hermanos y hermanas, es tiempo de dar razón de nuestra fe. En Hebreo 3:14 nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y cuál es la confianza del principio? ¿Cuál es la fe del principio? La fe adventista, los 7 pilares, los fundamentos e hitos. Como dice en Jeremías 6:16, paraos y preguntad por las sendas antiguas. Al comienzo del adventismo se hizo lista de creencia o credo. Leamos qué nos dice los pioneros, espíritu de profecía. En testimonio para los ministros, en el marco histórico, nos dice: se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque pareció conveniente que la Iglesia no se atara a una lista de creencia y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Aquí nos dice, en testimonio para los ministros o testimonio para los pastores, se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo o se atara a una lista de creencia. Se ejerció mucho cuidado para no hacer una lista de creencia. ¿Qué enfrentaron los pioneros adventistas? En testimonio para los ministros, marco histórico nos dice: antes que la década transcurriera, la organización enfrentaba la lucha que se entabló entre un programa educacional fundado en el espíritu de profecía y otro similar con base mundanal,
dirigido por hombres formados por los sistemas y métodos mundanos. Y ahora vemos dos grupos dentro del adventismo. Lo que cree en espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, y otro dirigido por hombres formados por los sistemas y métodos mundanos. Filosofía, teología, ¿cómo eran los pioneros adventistas? En Testimonio para los Ministros nos dice: los pioneros de la Iglesia Adventista eran mayormente autodidactas. Eran hombres consagrados, hábiles y expertos. Basta leer sus escritos para verificarlo, pero conscientes de sus limitaciones académicas, se sentían muy humildes. Cuando apareció en medio de ello, a comienzo de la década de 1880, un educador diplomado. No es sorprendente que lo apoyaran y le confiaran un puesto importante en la obra educacional. Ubicado demasiado pronto en un cargo de suma responsabilidad, cuando sabía poco de la doctrina y la historia de los adventistas, este hermano resultó incapaz de asumir las responsabilidades que se le habían confiado. Y ahora, muchos de los pastores conocen poco de la doctrina, de la sana doctrina, de los 7 pilares y la historia de los adventistas. Por eso nos dice espíritu de profecía: reimpriman los libros de los pioneros, porque ellos dieron todo por la verdad. Buscaron como un tesoro escondido, estudiaban día y noche. Y el Espíritu Santo le guió paso a paso a Elena G. de White. No rechacemos a la profeta, a espíritu de profecía. Por eso muchos se apartarán de la fe. Muchos pastores no conocen la sana doctrina ni la historia de los adventistas. Hermano y hermana, debemos buscar la verdad, escudriñar la palabra de Dios y pedir a Dios que nos guíe a toda verdad. Aprender de Jesús como un niño aprende de su Padre. Con un corazón contrito, ¿cuál es tu fe? ¿Y cuál es la sana doctrina? Y aquí nos dice los pioneros tuvo mucho cuidado de hacer lista de creencia, porque no pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencia, nos dice. Hoy la mayoría se ponen bajo la dirección de los pastores diplomados y algunos bajo los consejos del espíritu de profecía.
Y en este tiempo estamos pasando, la historia se repite y nos dice, algunos se pusieron bajo la dirección del educador diplomado. Ahora muchos de los adventistas se ponen bajo la dirección de los pastores diplomados, mientras otros trataron de mantenerse firmes de parte de los consejos del espíritu de profecía. ¿Con cuál de los dos estamos? ¿Con lo que dice espíritu de profecía o los pastores diplomados que viene del sistema papal? ¿Será que se intentó cambiar los pilares, hito o fundamento de nuestra fe en el adventismo? ¿Alguna vez te ha preguntado, hermanos y hermanas? En Mensaje Selecto Tomo 1 nos dice, no hemos de recibir la palabra de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de la teoría que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al paso que las Escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ella, si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Nadie puede mover los fundamentos, los 7 pilares, los hitos antiguos que Dios ha sostenido durante estos 50 años, dice espíritu de profecía. No podemos hacer lista de creencia, credo. Y nos dice, levantarán otros y otro más, y presentarán lo que pretendan que es gran luz y expondrán sus declaraciones. Pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos. ¿Qué nos dice espíritu de profecía? ¿Alguna vez te ha preguntado de dónde vienen las 28 doctrinas? Y aquí nos dice, pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos, a los 7 pilares, fundamento e hitos de la fe adventista. Y los pioneros tuvieron mucho cuidado de atar o de hacer lista de creencia. Y nos dice en Mensaje Selecto Tomo 1, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del 7º día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como la columna de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ya estaba profetizado, hermanos y hermanas, que los adventistas del 7º día
se apartarán de la fe. Y que sé que iba a renunciar a los 7 pilares de la fe adventista, que es la columna de nuestra fe. Que se apartarían de los 7 pilares. Y al apartarse de los 7 pilares, de los fundamentos, pilares e hitos, comenzaría a ser un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanentes serían descartados, sería cambiada nuestra religión si nos apartamos de los 7 pilares, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Y al apartarse de los 7 pilares, serán considerados como error lo que Dios ha establecido, que el Espíritu Santo le guiaron paso a paso. Se establecería una nueva organización. ¿Quiénes hicieron la nueva organización? Los que se apartaron de los 7 pilares e hicieron una lista de creencias que ellos rechazaron, y ahí hicieron la 28 doctrina, una lista de creencias. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Y qué nos decía en 1 de Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces se introduciría un sistema filosofía intelectual. Sería no un escrito está, sino lo que dicen los teólogos. Se pondría encima de la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, nos dice. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia o conforme a su propia idea, pensamiento, filosofía, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Se volverán a un sistema de filosofía intelectual encima de la palabra de Dios. Se apartarán de los 7 pilares y harán lista de creencias. Y vemos, hermanos y hermanas,
es a la ley y al testimonio. Un escrito está. Aún es tiempo de volver a la sana doctrina, a los 7 pilares. Y aquí vamos a leer. Este es el libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Aquí está la 28 creencia, una lista de creencias que los pioneros evitaron de atarse y de hacer una lista de creencias. Y nos dice en la página 5, en este libro de Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. A través de los años, los adventistas del séptimo día se han mostrado reacios a la formalización de un credo, en el sentido común de la palabra. Sin embargo, de tiempo en tiempo y con propósito prácticos hemos visto necesario recapitular nuestras creencias. Leemos en este libro, en la página 5. Y también está escrito en este libro, en el libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Esta declaración de 22 creencias, antes era 22 creencias fundamentales, publicada por primera vez en el anuario de 1931, permaneció hasta que la sesión de la Asociación General celebrada en 1980 la reemplazó con un resumen similar, pero más abarcante, que contenía 27 párrafos. De 22 creencias pasó a 27 creencias, publicado bajo el título Creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Dichos párrafos, encabezados por el mismo título, aparece también en el Manual de la Iglesia, de cuya edición en español de 2001 se lo ha tomado para esta obra. Está en la página 5. ¿Y qué nos decía Espíritu de Profecía en Mensaje Selecto? Se establecería una nueva organización. Se rechazaría los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años. Se rechazaría los 7 pilares y se establecería una nueva organización. Ahora vamos a ver, hermanos y hermanas, quiénes hicieron una nueva organización, los que se apartaron de los 7 pilares e hicieron lista de creencias, la 28 doctrina. Y dice también, ahí está escrito en rojo, se escribirían libros de una nueva orientación. Aquí está ese libro, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Y también nos dice, aparece también en el Manual de la Iglesia. Y también aparecerá un libro, Manual de la Iglesia. Hermanos y hermanas, debemos conocer la historia. En juego está nuestra alma. Volvamos a la sana doctrina. Y Espíritu de Profecía nos amonesta y nos dice, y está profetizado que se cambiaría los 7 pilares. Se introducirían filosofía humana en vez de la palabra de Dios. Si nosotros nos atamos en la lista de creencias, rechazaremos la palabra de Dios y espíritu de profecía.
Y eso es lo que está pasando ahora. Dentro del adventismo. Nadie quiere escuchar a espíritu de profecía, ni leer, porque están atados a la 28 doctrina, a esa lista. Y al estar atado a esa doctrina, a la lista de creencia, rechazamos la Biblia y espíritu de profecía. Y todo lo que hacemos, y todo lo que estamos atados a ese 28 doctrina. Por eso, hermano, estaba profetizado que se apostatarían de la fe. Un escrito está y espíritu de profecía. Y ahora vemos con evidencia, nos dice, aparece también en el manual de la iglesia. También los pioneros rechazaron manual de la iglesia, porque la manual de la iglesia debe ser la palabra de Dios. Este es el manual de la iglesia. Y aquí vemos la evidencia que se cumplió exactamente. Y aquí nos dice, se establecería una nueva organización. Se apartaron de los 7 pilares, de los principios. Y se escribirían libros de una nueva orientación. Y se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y aquí también nos dice, en creencia de los adventistas del séptimo día, si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal, tampoco es aprobada oficialmente por votación formal. Ellos mismos dicen, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto. Reconocemos y agradecemos la visión del expresidente de la Asociación General, Neal C. Wilson. Es el padre de Ted Wilson, presidente de hoy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y otros dirigentes de la denominación. ¿Y qué dijeron los pioneros? Que no podemos ni ser atado en lista de creencia. Y ellos hicieron. Y otro dirigente de la denominación, quienes originalmente autorizaron y animaron a la asociación ministerial a encargarse de la preparación de la primera edición de este libro en 1988. Con el propósito de proveer información confiable sobre las creencias de nuestra iglesia. Y aquí se cumple lo que dice espíritu de profecía. Se apartaron de la fe, apostataron de la fe e hicieron una lista de creencias para complacer y para agradar al mundo, para agradar a los evangélicos. Por eso debemos conocer la historia, lo que pasó en 1955 al 1957. Aquí hay un libro que se llama El expediente de M.L. Andreasen, manuscrito y carta perteneciente a la Conferencia Evangélica de 1955 y 1956.
Este es un libro de M.L. Andreasen, Expediente de M.L. Andreasen. En 1955 al 57, ellos hicieron este libro. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. También más adelante vamos a tener un estudio sobre lo que pasó en 1955 y 1957. La apostasía omega, como nos dice M.L. Andreasen, para complacer a los evangélicos hicieron lista de creencia y se convirtieron e hicieron una nueva organización, se apartaron de la fe. Se convirtieron a un adventista evangélico. Por eso, hermano y hermana, debemos conocer la historia. Y aquí la evidencia bien clara. Este libro pregunta sobre doctrina. Los adventistas escribieron y negaron el santuario para agradar y ser reconocido en el mundo evangélico. En vez de ser reconocido por Dios, prefirieron ser reconocido en el mundo. Repasemos qué dice la palabra de Dios en Timoteo 4:1. Vamos a leer otra vez Timoteo 4:1. Nos dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y al apartarse de los 7 pilares que el Espíritu Santo guió paso a paso la sana doctrina, muchos en este último tiempo apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a los pastores engañadores, a los teólogos engañadores y a doctrina de demonios. Si nos apartamos de los 7 pilares, ¿qué doctrina tenemos? Doctrina de demonios. Y en 2 Timoteo 4:1, 4:2 al 4 nos dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Se ha cumplido, hermanos y hermanas. Busquemos la verdad. Los pioneros evitaron hacer lista de creencia. Y ello
hicieron una lista de creencia. ¿Qué dijo espíritu de profecía? Que se negarían los hitos, pilares o fundamentos de nuestra fe y se haría una nueva organización. Y al separarse los 7 pilares, ellos hicieron una nueva organización. E hicieron un libro de 28 creencias, se ataron. Y un libro manual de la iglesia. ¿Quiénes se apartaron de la fe? ¿Quiénes se apartaron de la fe? Los que se quedaron con los fundamentos, hitos, con los 7 pilares, o lo que hicieron las 28 doctrinas, una nueva orientación y manual de la iglesia. ¿Quiénes se apartaron de la fe? Y vemos a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la doctrina sana y cuál es la doctrina de demonios? Los que tienen los 7 pilares, los fundamentos e hitos, o los que hicieron una lista de creencias. Y vemos con un escrito está a la ley y al testimonio. Aún es tiempo, hermanos y hermanas, de volver a la sana doctrina. ¿Quiénes hicieron libro de nueva orientación? Y aquí vimos quién hicieron la formalización de un credo. Jeremías 6:16 nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Hermanos y hermanas, volvamos a la sana doctrina, a las sendas antiguas, cómo empezó la fe adventista genuina. ¿Y en qué momento apareció la 28 doctrina? Y también más adelante haremos un estudio sobre ¿vale mi bautismo en la iglesia adventista del séptimo día? ¿En qué doctrina me he bautizado? ¿En la sana doctrina o en doctrina de demonios? Hermanos y hermanas, volvamos a las sendas antiguas. ¿O diremos, no andaremos? Hermanos y hermanas, hasta aquí nuestro estudio. Vemos a la ley y al testimonio. Y es para todo lo que están buscando la verdad con un corazón contrito. Investiguemos la palabra de Dios por nosotros mismos, la historia de la fe adventista. Bendiciones, hermano, a cada uno. Y para terminar, voy a hacer una oración. Que Dios le bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad. Vimos, Señor, que muchos se apartarán, se
apostatarán de la fe, se apartarán de los 7 pilares. Y bien estaba profetizado que muchos se apartarán de la fe, que se harían una nueva organización separándose de los 7 pilares y que se harían 28 doctrinas, una lista de creencias. Bien profetizó la profeta Elena G. de White. Y asimismo se cumplió. Ayúdanos, Señor, y guíanos a toda verdad. Y devolver a la sana doctrina, a las sendas antiguas. Volver al principio, a la fe genuina. Guíanos, Señor, a toda verdad. Y bendice a cada uno, Señor, que está viendo este video. A cada uno, Señor. Y que investiguemos la palabra de Dios por nosotros mismos. Y que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Bendice a cada uno, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno.